Bueno, las escrituras del día de hoy las tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 1 al 8. Lo vamos a estar proyectando en la pantalla, pero si ustedes tienen sus Biblias nos pueden seguir. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 1 al 8. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, y luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es precio de sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo de Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos que este sermón, que es difícil de interpretar, Padre, pueda tocarnos, Señor. Podamos entender, Señor, qué tan importante es poder ir a ti, Señor, y poder de esa manera encontrar paz en nuestras almas. Yo te pido, Señor, que abras nuestros corazones y abras nuestras mentes para el mensaje que vamos a estar dando, Padre mío. Y que mis palabras no se aparten de tu verdad, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén, amén. El sentimiento de culpa es un sentimiento emocional muy fuerte. Y la razón por la cual lo tenemos es porque cuando nosotros tomamos acciones que van en contra de nuestros estándares éticos, morales y sociales, tú sientes ese sentimiento de culpa. Tú generas ese sentimiento de culpa, de algo que hiciste que no está bien porque no iba de acuerdo a tus estándares de nuevo morales, espirituales o sociales. Y es algo bueno, porque también puedes encontrar la manera en que tú puedas llegar a encontrar un remedio por algo que tú hiciste a otra persona, o tú pensaste que heriste a otra persona. Luego, la culpabilidad es buena. Sin embargo, si no se logra manejar esa culpabilidad, entramos en lugares muy oscuros en nuestra vida. Hace aproximadamente 15 años, la Universidad de Princeton aquí en los Estados Unidos hizo un estudio sobre la culpabilidad y qué tipo de efecto tiene en nuestro cuerpo, qué tipo de efecto tiene en nuestro ser. Así que tomaron a varias personas e hicieron un análisis y les dijeron a cada uno que pensara y recordara hechos onéticos que habían realizado, hechos no morales que habían realizado en sus vidas o sociales que iban en contra de los estándares sociales del gobierno, etc. Y que evaluaran cómo se sentían físicamente. Y la respuesta de la mayoría de todos, es una conclusión, ustedes pueden verlo también en internet, es que las personas que tienen un alto sentimiento de culpabilidad se sentían más pesadas físicamente de lo que realmente eran. Sentían mayor peso físicamente. Absolutamente, de manera unánime, absolutamente todos sentían más peso. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, dicen y nosotros decimos, tengo una carga
fuerte, tengo una carga de culpa impresionante. Si tengo una carga, hablas tú de peso, y es específicamente real, porque es así, El estudio dice también que afecta nuestro sistema pulmonar. Sientes presión en el pecho, puedes tener problemas también estomacales, puedes llegar a tener problemas también de dolores de cabeza. Es decir, llegas en un estado en el cual te vas enfermando. Y la persona, si no se trata físicamente con alguien, con doctores o probablemente psicólogos, y ahorita vamos a ver la parte espiritual que juega un papel muy importante, esa persona se deprime, esa persona se aísla y finalmente puede terminar sin esperanza, no tener ningún sentido de esperanza y finalmente suicidarse, lo cual es muy fuerte. Es muy fuerte. Estos versos que leímos pocas veces se predican, pero estamos en la serie Expuesto. En la serie Expuesto lo que queremos llevar a cabo, y el Espíritu Santo nos ha colocado en esta iglesia, es el proceso de este año de volvernos y realmente cambiar y realmente caminar y volvernos discípulos de Jesucristo, que nos podamos transformar de tal manera, si se acuerdan aquellos que estaban al principio del año, y podamos reflejar la gloria de Dios más y más, que Pablo lo decía, que podamos nosotros transformarnos de tal manera que podamos ser las personas que Cristo nos diseñó a ser. Un proceso de discipulado es obedecer a Jesús, nuestro Maestro, y tener confianza en Él. Que nosotros muramos de cierta manera nosotros mismos y empecemos a caminar siguiendo sus enseñanzas, sabiendo que Él está con nosotros. Ese proceso de transformación que hemos visto expuesto y que nosotros podemos tener con el Padre, porque la cortina se ha roto. Ya no estamos en la ley, sino estamos con la posibilidad de ir a Jesucristo directamente, al sumo sacerdote que es Jesucristo, que murió por nosotros. Nos permite también limpiarnos de cualquier tipo de culpabilidad que tengamos. Por eso es tan importante lo que ocurrió y lo que vamos a estudiar con respecto a Judas Iscariote. Es bien importante entenderlo y aplicarlo. ¿Quién era Judas Iscariote? Todos sabemos, Judas Iscariote era uno de los discípulos, si no lo sabes, era uno de los 12 discípulos que Jesucristo había nombrado, había asignado para que lo siguiera durante todo el ministerio. Y Judas Iscariote siguió durante 3 años a Jesucristo. Y cuando preguntamos quién era, encontramos también algo interesante en el Evangelio de Juan. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, vamos a encontrar que que Judas Iscariote era un ladrón. Parece que Judas Iscariote era muy bueno con el dinero. Era bastante bueno con el dinero, quizás para recaudar fondos, quizás para poder manejar los diferentes dineros que se recolectaban, pero también desafortunadamente robaba. Vayamos al Evangelio de Juan. Quiero que vayas, tomes tu Biblia, vayas al Evangelio de Juan en el capítulo 12, y vas a encontrar en el capítulo 12, versículo 5, vas a encontrar el hecho cuando María unge a Jesús en Betania. ¿Quién era María? María era la hermana de Marta y la hermana también de Lázaro, y vivían todos allí. Lázaro ya había resucitado, y en un momento dado que estuvieron allí justo antes de la Pascua, María tomó medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesucristo, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y leemos que Judas Iscariote, en el capítulo 12, versículo 5, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbrada a robarse lo que echaban en ella. Claramente pudiera que hubiera sido muy bueno él en el manejo del dinero, pero en todo caso era un ladrón, porque o parte del dinero se quedaba con él y seguía caminando con Jesucristo de una manera que nos alarma. La codicia estaba, y quiero resaltarte, la codicia estaba en Judas Iscariote.
Ya tenía el mal espíritu de la codicia allí. Y quizás por esa razón los jefes de los sacerdotes buscaban matar a Jesucristo, condenarlo a muerte en la cruz. Y quizás estaban diciendo: cualquiera que pueda mostrarnos dónde está Jesucristo solo, dónde Él se encuentra para poder apresarlo. Quizás eso Judas Iscariote lo escuchó, y fue así como él fue a donde los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesucristo? Porque sabía dónde estaba Jesucristo, probablemente solo. Los jefes de los sacerdotes no querían apresar a Jesucristo cuando hubiera mucha gente, porque no querían evitar que hubiese en un momento dado un ataque hacia los jefes de los sacerdotes. Luego él acuerda entregar Judas Iscariote a Jesucristo por 30 monedas de plata, que eran más o menos 140 denarios. Y para que tengan una idea de cuánto era un denario, en esa época un día de trabajo implicaba un denario. Es decir, Judas Iscariote entregó a Jesucristo por 100 días de salario diario. Lo entregó y le dijo: les voy a decir cuándo pueden llegar a cogerlo. Estuvo buscando Judas Iscariote por mucho tiempo cómo llegar a hacerlo. Encontramos ese momento después. En el día Jueves Santo, Jesucristo llevó a cabo la última cena. Está en el capítulo anterior que leímos, capítulo 27, en el anterior, está todo un recuento de lo que ocurrió ese día. Ese día se llevó a cabo la Santa Cena. Ese día Él institucionó la Santa Cena, Jesucristo. Y ahí estaban todos los discípulos. Y después leemos en otros evangelios que Judas Iscariote se sale antes de terminar la cena. ¿Y qué pasó después de haber hecho la cena del Señor? Él salió con sus discípulos al jardín de Getsemaní y oró. Y Jesucristo ora porque quiere remover de cierta manera esa copa amarga de tener que ir a la cruz. Le pide al Padre si es posible remover esa copa. Y escucha claramente que tenía que seguir en su obediencia. Porque dice: pero hágase tu obediencia. Leemos en otros evangelios que varios ángeles llegaron a confortar a Jesucristo. Luego Él continuó siendo obediente. Y en ese momento es cuando llegan varias personas con palos y con espadas para tratar de apresar a Jesús. Lo leemos en el versículo 47 al 50 del capítulo 26. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y aprendieron a Jesús. Noten cómo Judas Iscariote llega y saluda a Jesús. Lo saluda con un beso. En esa época, en la iglesia primitiva, un beso es como nosotros nos saludamos aquí los hispanos. Nos saludamos con afecto, con cariño, con amor. Y Judas Iscariote utiliza ese signo para identificar quién era Jesucristo. Y Jesucristo le responde: amigo, ¿a qué vienes? Esa palabra amigo no es la palabra amigo que normalmente utilizamos de amistad, sino que significa, si nos vamos al griego, y es interesante porque solamente Mateo lo utiliza 3 veces en todo el Nuevo Testamento, solo lo utiliza Mateo en el Evangelio de Mateo. Él dice amigo, pero en realidad en la Biblia griega la palabra que utiliza es etgetarios. Se usa para describir a alguien que uno conoce, pero que ha hecho ya algo mal a la persona que habla.
claramente no se está refiriendo a un amigo, sino se está refiriendo a alguien que ya hizo algo mal a Jesús. Y la Reina Valera dice también, en vez de traducir a qué vienes, si usted tiene la Reina Valera, dice, lo traduce como haz lo que viniste a hacer. Es decir, acaba lo que viniste a llevar a cabo. Como por ejemplo cuando vamos quizás al dentista y nos dice el dentista, tienes tantas caries, tienes que llevar este tratamiento, etcétera, y al final te da la cuenta y tú dices, haz lo que se tenga que hacer. De cierta manera estaba diciendo Jesucristo, hazlo pronto, termina con el trabajo que tú estás tratando de hacer. Lo llevan a Jesucristo ante Caifás y el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 71 líderes religiosos, ancianos y expertos de la ley. Y allí esa noche, ya era de noche, allí esa noche Jesucristo es declarado culpable. Buscaron testigos, finalmente encontraron 2 falsos testigos. Eran falsos los testigos. Y apresaron a Jesucristo por blasfemia. Porque Jesucristo había dicho, refiriéndose al templo, si yo puedo destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Y ellos asumieron que se estaba refiriendo al templo como tal y a Dios, ser Dios en tratar de reconstruirlo, cuando Jesucristo se estaba refiriendo era a su cuerpo. Que si destruían su cuerpo en 3 días Él lo iba a reconstruir. Y fue declarado culpable, blasfemia. Pero no pudieron ahí ajusticiarlo a muerte. ¿Por qué? Porque los judíos necesitaban que fuera de día para ajusticiar a una persona. Adicionalmente deberían llevarlo a los romanos, llevarlos a los jueces romanos para que ellos declararan la pena de muerte. Así que al siguiente día, y fueron los versos que leímos al principio, al siguiente día, muy temprano, pero muy temprano, llegaron y lo tomaron, lo ajusticiaron con todos los jefes del Sanedrín, los jefes sacerdotes, los ancianos, 71 personas componían ese, y todos llegaron al mismo momento y ajusticiaron y declararon a Jesús con pena de muerte. Muy de mañana todos los jueces y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Pero noten lo siguiente. En el versículo 3, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú, allá tú, allá tú. Judas en ese momento, cuando ve que habían apresado a Jesucristo, siente remordimiento, siente culpabilidad. ¿Por qué? Quizás porque Judas esperaba que de pronto si lo traicionaba, Jesucristo iba a usar el poder divino para lograr liberarse. Quizás Judas esperaba con tiempo, realmente estaba impaciente y esperaba que Jesús fuera el Mesías, fuera el rey, implementara la fuerza contra el imperio romano y contra todas las demás personas. Él quizás esperaba que hubiera algo por parte de Jesucristo que lograra rescatarse él solo de cierta manera solo, y poder quizás avanzar en el reino. No lo sabemos, no lo dicen las Escrituras, pero lo que sí es cierto es que él siente remordimiento por lo que había hecho. Y dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Noten también la respuesta de los demás, de los líderes. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Si Judas tenía el mal espíritu el mal espíritu de la codicia, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de la ley, los expertos de la ley, también tenían pecado también. Ellos sentían también
egoísmo contra Jesucristo, querían el poder y dijeron incluso, ¿qué nos importa? Allá tú, cuando deberían ser los pastores y los líderes para poder darle un tipo de guía a Judas Iscariote. Sencillamente lo olvidaron. Allá tú, es tu problema. Y vemos cómo usaron también monedas del templo. Ellos usaron monedas y dinero del templo para pagar por la muerte de Jesucristo. O sea, ninguno de los dos, tanto Judas Iscariote como los judíos del Sanedrín, eran personas que tenían su corazón limpio. Pero Judas se arrepintió. Judas se arrepintió. ¿Qué podemos aprender de Judas? ¿Qué podemos aprender de la vida de él? Primero, que la codicia mata. Porque Judas, como lo dije desde el principio, le encantaba el dinero. Y no significa que Jesús le dio bastantes avisos con respecto a esto. No significa que Jesús no lo alertó de lo que estaba pasando. Porque sí lo hizo. Justo en la última cena, si ustedes se regresan unas páginas en sus Biblias, en la última cena, Jesucristo dice, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntar, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Es justo cuando Judas Iscariote estaba metiendo la mano allí. Adicionalmente, ¿se acuerdan cuando él limpia, le lava los pies a todos los discípulos? En ese momento, Jesucristo dice, hay uno de todos ustedes que no está limpio. En otra ocasión, cuando trataron de irse los discípulos, las personas dejaron de seguir a Jesucristo y Jesucristo le dice a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y le dijeron, Pedro dice, no, ¿a quién más vamos a ir? No. Y Jesucristo dice, hay uno de ustedes que es el diablo. También lo menciona, eso está en Juan capítulo 6. Luego lo que quiero decir, varias veces Jesucristo le mencionó a Judas Iscariote que estaba caminando en mal camino. Y nosotros podemos aprender que el Espíritu Santo también nos indica cuando nosotros estamos caminando mal. Y te dice, por ahí no es. Estás actuando mal. Ojo, por ahí no es. La codicia mata. El poder también. Las ganas de tener poder, la envidia corrompe. Todo esto nos afecta y nos puede llegar a matar espiritualmente. Lo otro que podemos aprender es a quién le pides tu perdón. ¿A quién le pides tu perdón? Porque Judas, ¿a quién fue a pedirle de cierta manera arrepentimiento? A los judíos, al Sanedrín, que sabemos que eran corruptos y sabemos que tenían un mal espíritu, de que no estaban limpios. Luego el mensaje es, cuando tú te sientes con culpabilidad, con remordimiento, cuando tú sientes que has pecado contra alguien, antes quizás de pedirle perdón a esa persona, o que alguien te ha ofendido y te ha hecho algo malo, muy malo a ti, antes de tú buscar que esa persona te pida perdón, a quien deberías ir es a Jesucristo. Ve a la cruz. Ve a la cruz primero. Antes de ir a la otra persona que te ofendió, ve a la cruz y pídele perdón. Y pídele perdón porque Él murió por nuestros pecados. Él nos limpia completamente de todo pecado. Luego nos puede dar esa convicción de que estamos limpios completamente y nos da la gracia y los recursos para yo ir a donde mi hermano y pedirle perdón. Porque es muy difícil pedir perdón a otra persona que te ha también hecho algo malo a ti. Es difícil, pero con Jesús es posible. Luego tú tienes que ir primero a donde Jesús. Ve primero a la cruz. Ve primero a donde Jesucristo y pídele perdón. Y pídele perdón. Y puede decir, yo les aseguro que en las Escrituras, en todas las Escrituras, tú vas a buscar y encontrar, y en ningún verso de las Escrituras del Nuevo Testamento vas a encontrar que Jesucristo diga, yo solamente te acepto si tú estás limpio, o yo solamente te acepto si tú haces buenas obras, o yo solamente te acepto si tú eres un buen cristiano y me estás siguiendo. No,
No hay esa escritura, no hay ese verso, no lo hay. Él te acepta como eres, Él te acepta con los pecados que tú tienes, Él te acepta con todas las fallas, Él te acepta con el remordimiento, la culpabilidad que tú puedes tener. Pero primero ve a la cruz, ve a donde Él, ve directamente donde Él. Eso hizo, por ejemplo, Pedro. Pedro, ¿saben qué pasó? Pedro, lo saben ustedes. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. De cierta manera lo traicionó, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo, lo sabemos muy bien. Hizo peor que cualquiera de los otros discípulos después de Judas, porque lo negó. Y le preguntaron y él dijo: no lo conozco. Les aseguro que no lo conozco. 3 veces. Y salió llorando también, arrepentido. Pero él vuelve a Jesús. Apenas lo ve resucitado, él vuelve y se lanza desde el bote, nada, y se encuentra con Jesús porque quiere reconciliarse con él. Y va realmente a la cruz. Ya resucitado, va a la cruz, va a Jesucristo y encuentra perdón. ¿Y saben qué? Encuentra transformación. Porque sabemos después lo que pasó con él en la vida. Sabemos lo que hizo para crecer absolutamente el cristianismo. Impresionante lo que llegó a hacer. Luego debemos ir a la cruz, debemos ir a los pies de Cristo a pedirle perdón por nuestros pecados. Y quizás también preguntarte de dónde proviene tu tristeza y tu remordimiento. Porque tu remordimiento, si realmente yo me estoy arrepintiendo, puede que mi arrepentimiento sea mundano y no tenga nada que ver con la parte divina, con Jesucristo. Puede que yo me arrepiente porque hice algo a alguien y llore por lo que le hice y la verdad lo siento mucho por lo que yo hice y me siento arrepentido y quiera ir a esa otra persona o vaya a esa otra persona, pero no involucras a Jesucristo. Y ahí está el error. ¿Tu arrepentimiento es mundano o tu arrepentimiento es divino? O es los dos. Porque puede tener los dos componentes y debería tener los dos componentes. Pablo dice en la 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, dice: la tristeza que proviene, voy a repetirlo porque es difícil de interpretar, pero es importante el mensaje de Pablo que le decía a la iglesia de Corintios esto: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, lleva a la sanación, de la cual no hay que arrepentirse, de la cual, si quieren, esa segunda parte de arrepentirse, de la cual no hay que lamentarse, de esa tristeza que viene de Dios. Es una tristeza sana, es una tristeza que te invita a que tú pidas perdón al Padre. Pero mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, es exactamente lo que le pasó a Judas Iscariote. Es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros si nosotros no vamos a la cruz primero, si nosotros no pedimos perdón al Padre a través de Jesús. Quiero leer los versos de Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 18. Y quiero que te imagines cuando tú vas al Padre, cómo Él te limpia absolutamente de todo pecado que puedas tener sintiendo en este momento. Le voy a pedir a Isaías también que suba un momento, por favor. Y vamos a empezar a orar cerrando en estos versos del profeta Isaías. De nuevo, capítulo 1, versículo 16 al 18. El profeta Isaías nos dice a nosotros y te dice a ti: si hay algo en tu corazón en este momento que tú sientas que debes de pedirle perdón, lo siguiente: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Lávense, límpiense. Quiero que se imaginen lavándose, limpiando por el amor del Padre y a través de la sangre de Jesucristo absolutamente todos nuestros pecados. Y dice algo precioso: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Pongamos las cosas en claro. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Y eso es lo que te invita en el día de hoy el Señor. En todo este proceso de transformación que queremos tener en nuestras vidas, para ser más como Cristo, verdaderos discípulos, confiando en Él en nuestras vidas. Yo te invito
a que le pidas perdón y vea a Jesucristo por cualquier falla que tú hayas cometido, por algo que te esté atormentando en tu vida. Y yo le pido al Padre, en este momento, quiero que cierres los ojos también. Y si tú estás en este momento con algo en tu corazón que está generando ese peso que mencionaba por una culpabilidad, yo le pido al Padre que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo limpies toda mancha de cada una de estas hermanos y hermanas que se están arrepintiendo, no solamente de una manera mundana, sino también de una manera divina, porque te han ofendido a ti, han ofendido quizás a otras personas, Padre mío. O quizás alguien te ofendió a ellos, hizo algo mal, Señor. Y hay una rabia, hay algo que no se puede sanar, Padre mío. Yo te pido que con el poder de la sangre de tu Hijo y con el poder del Espíritu Santo haya una limpieza completa, Señor, y podamos experimentar tu amor completamente, tangiblemente, sabiendo que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Padre mío. Te pedimos eso, Señor, en el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén. En este momento invito a los sugieres para las ofrendas. Le doy gracias a todas las personas que nos están apoyando en el ministerio y vamos a hacer una corta oración por esas ofrendas. Señor, te damos infinitas gracias por las ofrendas que vamos a recibir, Señor. Multiplíquelas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y por favor, Señor, también bendice a aquellas personas que están dando lo que es tuyo y parte tuyo, Señor. Esa es una conversación entre ellos y tú. Y no es el monto, sino el deseo realmente de regresar a aquello que te pertenece, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.